grabación. Como les decía, buenas noches. Bienvenidos a esta cuarta sesión virtual de apoyo de lógica algorítmica. Hoy vamos a hacer un repaso en los temas que hemos visto. Vamos a profundizar un poco en los temas que no practicamos la semana pasada, sobre todo la parte de silogismos. Vamos a ir haciendo un poco más al detalle y además de otro tipo de prácticas. Entonces voy a dejar de compartirles lo que es la presentación de PowerPoint para pasarme al documento de Word. Un momento para acomodarlo. Va a ser igual que la semana pasada. Traje una cantidad de preguntas y la vamos a ir respondiendo y analizando juntos. La idea es que entre todos lleguemos a esas respuestas. Tenemos la primera, que vamos a entrar un poco en afirmaciones. Y en este caso vamos a ver si la proposición categórica algunos ingenieros no usan Python. Dice: la siguiente afirmación es verdadera. Entonces, tenemos cuatro opciones de nuevo. El sujeto es ingeniero y está distribuido. El predicado es Python y está distribuido. El predicado es Python y no está distribuido. O la opción D, que es ninguna de las anteriores. Ahora, ¿cuál ustedes creen que es la opción correcta? Que me digan, ¿es la A, es la B, es la C o no es ninguna? También es válido. No sé si alguien se anima. Si no hay nadie. La A. La A. Ok, tenemos a alguien con la A. Vamos a marcarla en verde. ¿Otra persona más que apoye esa pregunta, esa respuesta, o que nos diga que es otra? No sé si hay alguien más que quiera. Yo digo que la A también. Compañero con la A. Ok, ya tenemos dos con la respuesta A. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros? Bueno, el sujeto, sabemos quién es el sujeto, sabemos cómo conocer el predicado. En este caso, sí, ingenieros es el sujeto. Y Python o no usan Python es nuestro predicado. ¿Alguno sabe o recuerda cómo era que nos dábamos cuenta si algo estaba distribuido o no? Ok. Profe, Sí. sí, dice que está distribuido si en la proposición se hace referencia a todos los miembros de la clase designada por el término. Ok. Sí, es una forma de ver un término distribuido. Pero recuerden que nosotros trabajamos no solamente con el todos, con un cuantificador universal, sino que también con cuantificadores particulares. Si ustedes ven aquí en la pantalla, al lado derecho tenemos el cuadrito azul. Ese cuadrito azul a nosotros nos facilita saber cuando un término está distribuido o no lo está, en base al cuantificador que nosotros estemos usando. En este caso tenemos algunos.
o algún puede haber sido, y es un cuantificador particular. Entonces, si nosotros vamos a este cuadro, de hecho ustedes lo van a encontrar en los libros que ustedes lo tienen, a este cuadro azul, vemos que nos habla de un modo. Cuando estamos hablando del modo, estamos hablando de que en algún punto el cuantificador que nos puede aparecer es un todos, un algunos, un ningún o un algunos no son. Entonces, a raíz de que sabemos cuál es nuestro cuantificador, podemos saber si está distribuido o no. Por ejemplo, dice que si el cuantificador que tenemos o que estamos usando es todos, solamente la primera parte, o sea, el sujeto, va a estar distribuido. Si es algunos, que es un cuantificador particular positivo, nos dice que ninguno está distribuido. Si es ningún, que les dije, recuerden que cuando trabajamos con todos es absoluto, igual el ningún es absoluto y entra como cuantificador universal. Dice que distribuye ambas partes, tanto el sujeto como el predicado. O cuando es algunos pero acompañados con un no son, se distribuye el sujeto, que es la parte A, no se distribuye, perdona, la parte A, que es el sujeto, y únicamente se distribuye la parte B. Nosotros aquí tenemos el ejemplo, algunos ingenieros no usan Python. Entonces, tenemos claros que nuestro cuantificador es el particular, es algunos, y tenemos un no usan o un no. Eso nos está diciendo que es particular, pero es un particular que está negado, que justamente en nuestra tabla es justamente la última opción. Eso quiere decir que está distribuido la parte A, que para nosotros la parte A es este sujeto, y está distribuido la parte B, que es Python. Entonces, en base a eso, ya sabemos que nuestro sujeto es ingeniero y no está distribuido, porque el algunos únicamente distribuye la parte B, que es el predicado, y que Python, que es nuestro predicado, es si es que nuestro predicado está distribuido. Entonces ustedes me dieron la opción A, y la opción A dice que el sujeto es ingeniero, ¿sí? El sujeto, pero según la tabla en la que nosotros basamos para saber las distribuciones, el sujeto no está distribuido. Entonces, no puede ser esta. Y es aquí donde llegamos a la segunda opción, que dice, el predicado es Python, que sí, lo tenemos claro, y está distribuido. Y según la tabla que tenemos nosotros, efectivamente, Python es nuestra parte B. Entonces sí está distribuido. Esto es verdad. Ya podemos descartar la parte D. Y Python dice que el predicado es Python y no está distribuido, pues ya sabemos que es falsa, porque Python sí está distribuido. Y Profe, sí, cuando definimos el predicado, por ejemplo, ahí dice el predicado es Python, pero no debería ser, el predicado es no usan Python, completo. sí, de hecho sí, Ok, es todo. Simplemente que yo aquí lo aparto para explicar la situación del el no, muy bien, gracias. porque el no aparece dentro de la fórmula del modo, de la tabla. Si ustedes ven, dice algunos A, que es nuestro sujeto, no son o no usan. Entonces se lo separo, pero efectivamente si tenemos que tomarlo, todo esto sería el predicado. Pues, eh, no sé si entendieron cómo se hizo esta parte
o si necesitan que se los explique de una forma diferente para que puedan captar cuándo un término está distribuido y cuándo no. Ustedes me indican. ¿Puede explicarlo otra vez, por favor? Ok, por supuesto. Ya sabemos cuál es la respuesta, entonces vamos a agarrar a partir de esa respuesta. Si ustedes ven el cuadro a la derecha, bueno, tengo una idea. Vamos a hacer un cuadro nosotros de esta manera. Tal vez con un cuadro sea un poco más sencillo de explicar. Cuando nos dan una distribución o nos preguntan si hay una distribución o nos afirman esto, nosotros primeramente, para saber, vamos a este cuadro que está aquí, este cuadro azul. Este es el cuadro que nos indica. Ahora, si ustedes ven, la primera parte nos habla de los cuantificadores. Cuando es todos, cuando es algunos, cuando es ninguno o cuando es algunos no son. Ahora voy a minimizar un poco esta parte. Ahora, si le colocamos un orden como el que está en la tabla azul a toda la preposición que nos dieron, tenemos algo. Si ponemos primero el cuantificador, nuestra parte A, nuestra parte B, pasa a lo siguiente. Nuestro cuantificador en esta proposición es algunos. Nuestra parte A, en este caso, corresponde a ingenieros. Y nuestra parte B corresponderían a Python o a no usan Python. Entonces, voy a agarrar, para este ejemplo, voy a agarrar únicamente Python. Me faltó una línea. Y tenemos el no usan en el centro. Ahora sí, ya hemos repartido nuestra proposición para hacer una comparación con la tabla que usamos. Vamos a entrar un poco mejor. Ahí está. Ahora, si buscamos esta estructura de algunos ingenieros no usan Python dentro del cuadro, vamos a ver que nuestro cuantificador es algunos, que aquí lo tenemos, algunos, y buscamos aquí, tenemos un algunos positivo y un algunos negativo, porque dice no son. Entonces aquí vamos a la segunda, buscamos si hay una negación. En este caso, que algunos ingenieros no usan Python, si tenemos una negación, que es no usan. Es decir, que es esta segunda forma de acá. Porque dice algunos A, en nuestro caso es ingenieros, no son, tenemos una negación en el centro, y tenemos nuestra B, que es Python. Entonces, ya sabemos que es esta forma. Y dice que esta forma distribuye la parte A, perdón, no distribuye la parte A, y nuestra parte A es ingenieros, que es el sujeto de la proposición que nos dieron, pero que sí distribuye la parte B, que es Python. Y así nos damos cuenta que están distribuidos. No sé, compañera, si de esta forma lo lograste captar un poco mejor. Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto.
Si en todo caso no hubiera habido esa negación de ese no, se parecería a algunos positivos que tenemos acá. Si hubiera dicho algunos ingenieros usan Python, se nos parecería a esta segunda línea, esta segunda fila del, del cuadro de distribución, y nos hubiera dicho que ninguna de las dos están distribuidas. Así es como nosotros vamos sacando cuando un término está distribuido o no dentro de una proposición o de un silogismo cuando hablamos de términos medios. Voy a hacer esto aquí. Vamos a buscar una afirmación aquí. Una afirmación que sea verdadera. Ustedes me dicen qué opciones ustedes ven como válidas. Y ustedes pueden decir sí, es la A, es la B, o es la C, o es la D. Ustedes me indican. Recuerden que tienen el cuadro azul a la derecha. La A. Sí, la A. Creo que avión, no, no sé si eso. Yo digo que la C, profe. Claro, vamos a buscar una afirmación que sea correcta. Vamos a buscar mejor una que sea Ah, no, perdón. correcta. No es la A. Ok, no es la A. Igual, quitemos la A. Entonces, ¿cuál Yo creemos? digo que es la B. La B. Alguien más que nos dice que es la B. Sí, la Es B. la B porque es el tercer modo. Exacto. Efectivamente, es la B. Si hacemos el mismo cuadro, por eso me traje este cuadro acá de regreso, para ubicar la proposición que nos da a nosotros, vemos que el cuantificador es ninguno. Un cuantificador universal. Nuestra parte A es avión. Tenemos un verbo, en este caso, que es tiene y está en positivo. Y dos cabinas, que va a ser nuestra parte B. Y si ustedes van al cuadro exactamente en la cuarta línea, perdón, la tercera línea, una tercera fila, ustedes van a ver que cuando el cuantificador es ninguno, ambos términos van a estar distribuidos. No va a importar si es el A o es el B, ambos términos, cuando el cuantificador se interpreta como ninguno, van a estar distribuidos. Y lo vemos no solamente de esta manera, sino que el hecho que podemos hacer incluso descartes en el caso de estas, porque el sujeto no es aviones, es avión. Dice que la segunda dice el sujeto es avión, y efectivamente estamos hablando de los aviones. Entonces ya podríamos haber descartado la C. Y ya vimos que no pueden ser todas. También incluso en este tipo de situaciones, en base al sujeto o en base al predicado, podemos ir descartando algunas respuestas que están malas. Claro, si yo se lo hubiera dejado como estaba, que por eso la quité, está un poco más sencilla, hubieran visto que tanto, bueno, la expresión aquí era que buscáramos una falsa, y esta era falsa, esta era falsa, y esta era falsa también.
Y lo hacemos en base, y ese descarte lo hacemos en base al sujeto. Las personas que optaron por la respuesta A o por la respuesta B, cuando vieron que decía falso inicialmente, lo hicieron en base al sujeto, sin ni siquiera fijarse si estaba distribuido o no. Entonces también es un punto a favor que nosotros tenemos. Trabajar con los sujetos y los predicados de cada una de las acciones. ¿Sí? Yo tengo una consulta, es que, digamos, en inglés, ¿verdad? Casi que no existe, hay palabras que no existe femenino y masculino. Sí. Si yo vengo y digo peligrosos y peligrosas, eso cambia, es que en inglés solo sería dangerous, ¿verdad? No existe como peligrosas y peligrosos. Sí. En español tiene eso y que tiene el masculino, para mí es la misma palabra, solo que una está en masculina y una está en femenino. Y en inglés sería la misma. Exacto. Y después también está venenos y venenosas, que para mí también es lo mismo, pero una está en masculino y otra está en femenino. Sí, en el caso, como dijiste, si hubiera masculino o femenino, no es tanto porque sigue siendo el mismo origen de la palabra. Simplemente se le cambió. Ahí solo porque aviones son varios, ¿verdad? Pero aquí no están hablando de un solo avión, y no es lo mismo hablar de un solo avión que hablar de avión. De 2 o 3 aviones. Sí, ese lo entiendo, más que todo era para eso, porque yo digo, en inglés digamos, si esto estuviera en inglés, digamos, eso de peligrosos y peligrosas, no hay ningún problema porque es la misma palabra, pero no sé si al cambiarlo en español habría un problema. Para mí es la misma palabra, pero yo que tal vez para salir de esa duda. Sí, en ese caso no habría tanto. Casi siempre, de hecho, se trabajan en un solo género cuando trabajamos nosotros tareas, pero en esencia es la misma palabra, simplemente que se le hizo una distribución de género. Y ya sí, a la hora de hablar de plurales, pues sí ya cambia porque no es lo mismo como tal. Pero sí, no hay ningún problema. Y llegamos a esta parte, que es una de las partes que más van a ver en el transcurso de lógica algorítmica, y es cuando nos dan las expresiones y debemos de formalizar. Cuando tenemos una proposición como ningún policía sabe karate y tai chi, ¿cuál escogerían ustedes como correcta? O digan, descarte tal, no hay problema, yo lo voy descartando. Yo pienso que es la A. El compañero nos dice que es alguien que quiere decir que lo apoye o que le diga no. Yo también pienso que es la A. Tenemos 3 personas con la A. Ok. Y la B y la D no pueden ser porque es existencial, y ahí estamos hablando de ningún, entonces eso es universal. Okay, exacto. Y después la B tampoco puede, la C tampoco puede ser porque digamos ahí está el universal, va el condicional, porque no saben. Ok. Listo. Sí, de hecho lo vieron muy bien. Aquí se da lo siguiente. Aunque hayan dos cuantificadores, vemos que en sí la proposición que nos da trabaja con un ningún, que es el cuantificador universal, tal como ustedes decían. ¿Y qué pasa? El cuantificador universal trabaja únicamente con el condicional. Y ustedes pueden decir, pero hay una I, ahí también, y no debería de ir. Lo que pasa es que esa I no está trabajando en función de toda la expresión, sino en la unión de tai chi, de karate y tai chi. Y por eso un conector, y debemos de tomarlo en cuenta. Entonces es importante que no únicamente se guíen por el cuantificador, sino también por el total de la expresión, para saber qué otro cuantificador puede estar involucrado o cuál otro conector lógico también está involucrado, porque pueden encontrar, o se da el caso de que encuentren un cuantificador universal y un cuantificador existencial en una misma frase,
y deben de encontrar también que haya un cuantificador universal, además del cuantificador universal y el existencial, debe de haber también un conector lógico, tanto cuando hablamos de un entonces, o de un condicional, o de una i o una o. Perdón, de una i sería exactamente porque el cuantificador particular únicamente trabaja con la i. Entonces puede que se dé el caso que también lo pudieran haber encontrado de esa otra forma. Aquí no se da por el motivo de que no tengo segunda expresión que me habilite un cuantificador universal o un cuantificador particular. Simplemente una unión a través de una i. Pero si hubiéramos encontrado la expresión todos o un algunos en algún punto, se puede haber dado esta formación sin ningún problema, de esa manera. ¿Por qué? Porque se cumple que haya un cuantificador trabajando con un conector. Profe. Sí. Profe, entonces en la C, por ejemplo, que está el i ahí, tendría que ser una negación, ¿verdad? Para usar el i ahí como conector, como para condicional. Usarlo en esta forma. Aquí me decías. Exacto. Tendría Sí. que estar negado el predicado. Debería estar negado el predicado para que pudiera estar ahí. Porque Okay. lo que se le aplicaría es exactamente Morgan. Desde Morgan. Para pasarlo a esto en términos de un cuantificador particular. Entonces, para que hubiera un I ahí, y un existencial, tendríamos que haberle aplicado de Morgan a todos. Y exactamente, negado. Recuerden que cuando hablamos de negaciones, nosotros no podemos negar un sujeto. Únicamente negamos los predicados. Porque no podemos decir un no policía. Vamos, sí lo podemos expresar. Pero ahora, de que nosotros expresamos de esta manera, lo formalizamos de esta manera, no se puede negar por convención que se niegue un sujeto, si no se le da vuelta al conector. O sea, si es un condicional pasa a una i, si es una i pasa a un condicional y se niega el predicado. Exactamente como el compañero lo dijo, es algo que no se nos puede olvidar, pero casi siempre ya nos dan las opciones únicas. Entonces no vamos a encontrar en el caso que hayan dos posibilidades. Pero muchas gracias, compañero, por hacernos ese aporte y hacernos recordar exactamente esa parte. Vamos a bajar la pregunta 4. Esta pregunta 4 es igual. Entonces me gustaría que me dijeran cuál ven ustedes como posibilidad. O ya no. ¿Cómo ven ustedes como una respuesta cuando hagamos algunos? Es falso que algunas personas tienen 4 empleos. ¿Cómo la analizarían? La D. ¿Alguien más? A. La A. Es que algunas es existencial. Correcto, sería la D porque está negando es el cuantificador. Ajá. Es falso que algunas. Entonces para mí sería la D. ¿Sí? Y P es personas y 4 sería la C. Y como es existencial, lo unimos con la I. Okay, Correcto. Me gustó cómo lo analizaron, la verdad. Los felicito. Y sí, este falso que tenemos aquí está negando primeramente el cuantificador. De hecho, está negando a toda la expresión como tal, pero principalmente el cuantificador. Y si me dicen que es falso que,
me está diciendo que todas o que ningunas. Tal vez por ahí fue que el compañero se haya ido cuando nos mostró la A. Pero pasa lo siguiente. Vamos a ir haciendo un descarte de cada una hasta llegar a la D, para que tal vez la apreciemos un poco mejor. Trabajamos con un cuantificador particular. Aquí está trabajando con un cuantificador universal, aunque esté negado, y aunque niega el cuantificador universal, si ven, está trabajando con una I, y aunque esté negado, un cuantificador universal debería estar trabajando con un entonces o con una condición. Entonces, descartada por dos razones. Si vamos a la expresión B, vemos que no está negado el cuantificador existencial y nos aparece un bicondicional o un sí, solo sí, que en este caso no viene el caso porque no trabajamos, nuestros cuantificadores son directos, o condicional o conjunción, o un entonces o un sí, pero no un sí, solo sí. Y en el caso de la C, el compañero tocó, además del cuantificador con el que se está trabajando, se está negando el predicado, el sujeto, y nunca negamos sujetos. Es algo que sí tenemos que tener bastante claro, es que no negamos sujeto. Ahora, la opción D está negando con un falso un cuantificador existencial, P para personas, una I en este caso porque es el cuantificador existencial, y una C para 4 empleos. Se nos cumple todas las condiciones, ¿sí? También en esa B, si esa bicondicional no existiera, para que pudiese funcionar, la negación de C debería decir arriba en el enunciado: algunas personas no tienen 4 empleos, para que tal vez pudiese ser válida, cambiando ese bicondicional por un condicional. Por una I. Por una I. Para que funcionara exactamente, tendríamos que hacer este cambio. Hacer este cambio para que tal vez fuera esa. Ahí tal vez. Ahí tal vez. Y sin negar el cuantificador, lógicamente. Ahí sin quitar el es falso. Correcto. Exacto. Entonces usted quedaría con el enunciado: algunas personas no tienen 4 empleos. Y ahí sí le creo que es la B. Ajá, ahí con esos cambios. Exacto. Con esos cambios, sí. De hecho, si venimos igual a esto y buscamos una expresión equivalente, que nos fueran pedido una expresión equivalente para el negativo o del cuantificador existencial, es un cuantificador universal que trabaja con una condición. Y negando ese predicado. Esta puede ser su expresión equivalente, pero como ven, no hay ninguna que se parezca. No hay ninguna que se parezca. Tal vez la C, pero la C tiene el sujeto o la parte A lo tiene negado. Sí, tenía que negar ese no P. Exacto. Entonces tenemos que haber negado C en lugar de P para que esa fuera una opción válida. Pero no es el caso. Así que nosotros vamos no solamente descartando, sino entendiendo la lógica de cómo van funcionando los cuantificadores.
porque de hecho todo este tipo de ejercicios tienen esa misma forma. Simplemente es ir y viendo cómo se va desarrollando la expresión y qué forma tiene, usando únicamente lo que nos dan. Si ustedes ven en este caso, para llegar a la versión, perdón, a la respuesta D, usamos un negado, un algunos, con un particular, una P para personas. Obviamente no va a poner tienen, pongo el techito, y la C para 4 empleos. Pues cumple con todas las características de la proposición como tal. No sé si los felicito porque han estado observando. Aquí ya traje hecha esto, que es: algunos abogados son amigos de algunos jueces. Y aquí es cuando vemos cuantificadores que han sido anidados. Esos cuantificadores, cuando han sido anidados, siempre Respetamos el orden como aparece, ¿verdad? respetamos el orden como aparecen. Primeramente porque es el orden lógico que tiene la expresión. Un algunos con un particular. Y claro, tenemos un segundo algunos. Que también lo respetamos. Es el segundo algunos. Y ven que es un solo cuantificador que se está trabajando en este caso y una sola expresión, y lo trabajamos con un solo conector lógico. Y en este caso sí hacemos una diferenciación, perdón, entre uno y el otro para establecer qué relación tiene, qué cuantificador con qué parte de la expresión se va dando. Eso es lo mejor, pero hay libros donde sí trae la X y X en los dos. Exacto. Solo que yo a veces pienso que es porque son del mismo universo, y como son del mismo universo, tal vez le colocan Exacto. X y X. Entonces van a encontrar expresiones como esta, sí, cuando estamos trabajando con mismos universos. Y cuando trabajan con mismos universos, por lo general, la misma enunciado se los va a explicar para que lleguen a la conclusión. Entonces van a encontrar expresiones como, casi siempre vienen de esta manera. Porque el hecho es que X es toda la expresión, son los abogados refiriéndose a los jueces. Entonces puede ser que la encuentren también de esta manera. Sin ningún problema. Claro, hay expresiones mucho más complejas, mucho más grandes, que pueden contar dos cuantificadores con dos conectores, pero ya depende mucho del universo en que le estén dando. Entonces siempre fíjense en qué universo se lo están dando. También fíjense muy bien en qué parte o qué expresión le están dando a ustedes, ¿verdad? Para saber categorizarla y cómo se van haciendo las conexiones. Porque puede ser que cuenten algo como esto. Algo que tienen, que tenemos que tener cuidado. Puede encontrarse algo como esto en algún momento. Y ustedes ven, se respeta el orden y se respeta el cuantificador. Pues no es únicamente un cuantificador universal con condicional, un cuantificador particular o existencial con su respectivo conector. Pues se está refiriendo si lo vemos de esta manera, se está refiriendo a elementos de un mismo universo. Entonces también por ahí deben de tener el cuidado de leer bien la expresión que les están dando.
pero si ustedes ven son muy similares y su estructura y todo, y siempre respetan el mismo orden, que es súper importante. Vamos a ir con esta. Aquí nos dan la expresión en cuestión de términos, en su formalización, perdón, que es esta de acá. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo analizarían toda esta formalización para buscar una respuesta? Ustedes pueden decir si es esta o esta. Las Cs, Ok, sí. por los Las- cuantificadores, todos. Ok, sí. Esa es una primera parte. Si no Cuantificadores. está, digamos, no hay negación. Ninguno, no. Ambos son cuantificadores universales, como nos indica aquí. Ambos son cuantificadores Y universales. también el solo sí. Sí, solo sí. Lo otro es el conector. Yo no puedo trabajar ni con una I, ni puedo trabajar sin un sí, solo sí. Es totalmente estricto. Entonces, Entonces, Tiene que usar un entonces. tiene que ser un entonces. O una palabra, ¿recuerdan? Las palabras que vimos que son equivalentes a un entonces, que la vimos creo que fue en la segunda o en la primera sesión virtual de apoyo, que le mostré algunas palabras que pueden ser o se usan para referirse también a esos mismos conectores. Entonces también eso tienen que tenerlo en cuenta. sí. Entonces, Y la J es de Java. Y la P de Petsen, como se pronuncia. exacto, pero claro, Literal, puede ser que se los pongan de esta manera. Aquí porque se los estamos diferenciando, pero se los pueden poner en términos de P. Un P1 y un P2. Para decirse una proposición 1, digamos, una primera parte de la proposición y una segunda parte de la proposición. Que es lo usual y lo mejor es así para poder diferenciar qué parte o qué opción según sus partes. Y es mucho más sencillo para nosotros. Porque bien yo puedo haber puesto una P al principio y una S al final. Acuérdense que son variables que nosotros vamos usando. Entonces, lo ideal y lo más idóneo es que trabajemos mucho con reconocer los cuantificadores y los conectores que hay. Porque una opción que hubiera sido más o menos válida, en este caso, hubiera sido hacerlo de esta manera. Un ningún al principio y un ningún adelante. Ningún informático sabe programar en Java, entonces ninguno sabe usar PSI. Y si hubiera, sigue siendo universal. sigue siendo universal. O podemos haber encontrado un ninguno y un todos, y ambos siguen siendo universales. Entonces tenemos que tomar en cuenta no solamente cuantificadores, sino también el conector con el que estamos trabajando para poder llegar. Pero efectivamente lo hicieron muy bien. Pero esta versión es exactamente igual se puede dar como esta expresión, porque ambos son cuantificadores universales. Pero obviamente, para nosotros o para un trabajo, no les van a poner dos opciones, sino que le van a poner una única opción y las demás opciones van a tener algún error que deben de ser minusválidos. Y ahí el ningún no niega a nada. Ok, es que pasa lo siguiente, recuerden que el ningún está negando toda esta expresión. Sí. Y el ningún Sí, no es necesario ponerle un no, porque es absoluto, simplemente que absolutamente no. Sí, sí. A cambio, Si no hace falta como poner ahí la negación de J. Exacto, porque
Simplemente nos está diciendo que el absoluto es un no saben. Ningún informático sabe programar Java. Y si nosotros decimos ningún informático no sabe, estamos negando dos veces, estamos diciendo que sí sabe. Sí. Es igual que matemáticas, una doble negación. El no podría caber ahí donde dice entonces, no todos saben usar SPSEGN, siempre y cuando que ese ningún no fuera ningún. Tal vez podría ser algunos, para darle una mirada diferente a la expresión. Exacto. Solo que algunos sería existencial. O sea, simplemente cambiaríamos Correcto. la expresión, cambiaríamos esta expresión como tal, pues tendríamos que pasar el primer cuantificador a un particular o un existencial y cambiar el cuantificador. Y ya aquí entonces tenía que haber sido un i, o una palabra equivalente a un i, Sí. para que nos diera el sentido Es bueno. completo. Sí, nada más hay que estar pendiente de los cuantificadores y de los conectores. Y de los conectores. Y también para el compañero, un ejemplo anterior fue la que negamos lo que fue el cuantificador, que estaba más arribita. Creo que fue. Y ahí sí estaba esta. antes. ¿Cómo Sí, es eso falso, lo ve? ¿qué? ¿Es falso o qué? Ese sí niega el cuantificador. Exacto. Como ven, de hecho, no son preguntas que son de gran complejidad, de una complejidad muy grande, solamente son de ser minuciosos, de observar bien para llegar a la conclusión correcta. Profe, una consulta. Sí, dime. Mira, en ese ejemplo tenemos los dos cuantificadores universales, Uh-huh. con X y con Y. Si donde está la J me aparece X y en P me aparece X, deja de ser válida ese enunciado. De esta manera, ¿Correcto? es que podría ser inválido por el hecho de que únicamente estamos referenciando que el primer cuantificador, Sí. pero no estamos tomando en cuenta el segundo cuantificador que hay. Sí, eso, ahí tendría que ir otra X para que sea válido, digamos, en el otro cuantificador, Aquí es cuando que trabajamos. también se ha visto. Aquí es cuando También trabajamos universo. muchos con objetos en el mismo universo. Por eso es importante que lean bien cuando les hablan de un mismo universo y cuando no les hablan de un mismo universo. Sí, eso es la tutoría pasada, pero de la profesora, de la tutora. Yo se lo dije, no sé si se acuerda, compañero, no sé si estaba, porque hay veces yo puedo descartar, yo dije, para descartar alguna opción, porque digamos, si los cuantificadores tienen X y X, entonces las funciones tienen que tener X y X. Si los cuantificadores tienen X y Y, las funciones tienen que igual ir con X y Y. No, Exacto. casualmente, por eso es que hacía la consulta, porque no les voy a soplar cuál de la tarea está así, pero yo descarté por lo mismo, por esa situación, pero quería verificarlo. Sí. Sí, ya me acuerdo, ¿se acuerda? Yo se la dije a la profesora. Y usted me dijo, yo sé cuál es. Ya me acuerdo. Una de la 1 a la 12. Ok. Como ven, en este caso, de hecho, es interesante el cuidado que deben tener cuantificadores y conectores, y que cada cuantificador, si ustedes ven esto, todo lo que hemos venido trabajando desde la primera pregunta hasta esta última, hasta la pregunta 6, son únicamente conceptos, y la lógica que trabajan los cuantificadores, las negaciones, para llegar a formar ya sea una expresión formalizada, una expresión escrita, o al contrario. Entonces, ese es, por ustedes ven, ha sido pura teoría, no tanto el nivel práctico, a excepción de las dos primeras que hablamos de distribuciones, que fue cuando hablamos
la primera pregunta 1 y 2. Pero todas tienen y marcan esa misma lógica. ¿Cuál cuantificador? ¿Cuál conector? ¿Qué trabajan y con quién trabajan? Entonces, ahí pueden ir comenzando a descartar en base a los conceptos que los mismos profesores tutores les va dando y lo que van leyendo dentro de los libros, de los 2 o 3 libros que tienen en el entorno. No sé si de esta parte tienen alguna otra duda más, sino para continuar con la parte de los silogismos. Ustedes me dicen. Yo soy claro. Okay. No, yo creo que Los demás bien, compañeros. Okay. Si todo sí, está muy claro. Ok, perfecto. Entonces vamos a pasar a la parte de los silogismos. Yo traje 2 silogismos. No, yo se los pongo en forma de cuadro porque siento que es un poco más fácil de Yo le copié eso de los cuadros, sinceramente. Yo siempre hago término medio, término mayor, etcétera, etcétera. Pues pongo si está distribuido la clasificación. Exacto. Eso ustedes lo ven en el libro cuando habla de las S2 a la S6. Son esas mismas reglas. Simplemente que yo no se las di enumeradas como tal, sino que se las puse más directa como reglas. Pero esas son las famosas S que nos hablan los libros. Ok, recuerden que cuando hablamos de silogismos, los silogismos, cuando nos dan el silogismo completo, nosotros comenzamos a descifrar o el orden a partir de la conclusión. Es la que nos determina todo. Las orcas serían sujeto y dientes sería el predicado. Exacto, son Y términos. mamífero sería el medio. Exacto. Y aquí hay algo muy importante. Puede ser que en algún momento les digan, creen una conclusión. Por ejemplo, cuando yo llevé este curso, esta materia, a mí me tocó hacer conclusiones. Entonces lo que hacemos es igual, agarran todas esas reglas que vamos conociendo, todas esas S que nos hablan los libros, y nos van hablando de cómo informando esas conclusiones. En este caso, tenemos claros que, ¿verdad? Si el ejemplo, si unas premisas es particular, nuestra conclusión debe ser particular. Si es negativa, nuestra premisa debe ser negativa. El término medio debe estar distribuido al menos en alguna de las premisas. El término medio no puede estar dentro de la conclusión. Exacto, muchas gracias. Entonces tenemos lo siguiente. Profe, ahí con solo ver la conclusión para mí ahí está mala porque arriba dice todas las orcas y ahí usted puso algunas orcas, ¿verdad? No. Y eso creo que era una regla. No. 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 La regla dice que si una premisa es particular, la conclusión debe ser particular. Si una ya premisa, le digo cuál regla es. Si una premisa si la conclusión es universal, ambas deben ser universales. Si la conclusión. Correcto. Exacto, pero aquí la conclusión es particular. Entonces con solo una de las dos que esté en particular ya funciona. Exacto. Exactamente. Ya estamos hablando, bueno, adelantando un poquito, es cuando encontramos algo como que el modo en que trabaja sería un AAA, como el que está aquí en la primera figura. Pero aquí me estoy adelantando en otras cosas.
Entonces, todas esas reglas son las que nosotros usamos para ir descifrando cómo se van armando una conclusión. Y tomando en cuenta cada una de estas es que nosotros venimos y armamos una conclusión. En este caso ya no nos están dando, solamente hacemos ya lo que es la distribución. Y mamíferos. Porque a veces les pueden preguntar cuál es el término medio, cuál es el término sujeto en una pregunta, entonces tienen que tener por lo menos conciencia de cómo identificarlo. La regla S3 viene y dice que se tiene que distribuir el término mayor y el término menor. Bien. Ajá. Tienen que estar distribuidos. Por eso es... Ajá. Igual lo hacemos igual con la tablita azul. Lo hacemos con la tablita azul. Así vamos chequeando que los términos estén distribuidos. Para que no... O sea, es parte de la regla de lo que es un silogismo. Voy a continuar con este ejemplo para ir dándole un poquito de movimiento. Premisas. Cuando hablamos de premisas, vamos a necesitar o vamos a buscar... Sería premisa menor, premisa mayor y conclusión. Está ordenado aquí. Exacto. Es cuando hablamos del PM o SM, SP, que siempre la conclusión va a ser un SP. SP. Siempre va a ser un SP. En cualquiera. De hecho aquí tenemos premisa 1, premisa 2 y conclusión. Y los términos serían, ahora sí, los MP, SM o los SP. De la conclusión siempre va a ser sujeto predicado. Recuerden, ¿cómo lo clasificarían ustedes? ¿Bajo qué figura ustedes encuentran que se crea ese silogismo? Ustedes me dicen, la primera premisa, ¿cómo está ordenada? Término medio predicado, sujeto predicado, término medio predicado, término medio sujeto. Así como están ahí, digamos, o le hago la primera, la mayor, porque siempre debería ir, digamos, yo le doy vuelta a cualquier cosa para que no haya... Sí, había que darle vuelta primero. La mayor es sujeto y predicado. Ok, la premisa mayor es término. Okay, le damos vuelta para que quede en orden, si gustan. Sí. Para que quede ya en orden de... Y para que quede como las figuras. Ok. MP. La segunda. SM. SM. O sea, si vamos a la tabla, vemos que MP, SM y SP es la primera figura. Primera figura. Es una primera figura. Y vamos luego a la clasificación. Recuerden que la clasificación corresponde a una letra A, E, I, O, dependiendo del cuantificador de nuevo. Entonces ahora tengamos claro lo siguiente: el orden que tiene nuestro silogismo es este. Ese es el orden que tiene. Aunque lo hagamos movido para que queden de esta manera, el orden en que nos dan el silogismo es este. Entonces tenemos que clasificarlo tomando en cuenta el orden que nos dieron. Sería A, I, I. A, I, I, primera figura.
Profe, ahí me quedé yo atrás con el cambio de orden de las oraciones. ¿Por qué les diste vuelta anteriormente? Ok, anteriormente le di vuelta simplemente para que a la hora de sacar esos términos sujetos, para sacar la figura, perdón, nosotros vemos primero, sacamos primero término medio predicado, después sujeto, término medio. Entonces, para que nos quedara en orden, le di vuelta de esta manera. Eso era como para que fuera más fácil, compañero, de la premisa mayor, premisa menor. Exacto, es únicamente para ver la figura. Para ver la figura de una forma más ordenada. Porque si no, no fuera quedado de esta manera. A la hora de buscar la figura nos hubiera quedado de esta manera. No hay problema. Lo que hacemos simplemente cuando vamos a la tabla, buscamos ese orden. Cuando nuestra premisa mayor es MP, cuando nuestra premisa menor es SM. Simplemente que sería vuelta tal vez para apreciarlo un poco mejor. Ok, gracias. Ok, todavía tenemos en este caso que es primera figura. Es una primera figura A, I, I. Y si nos vamos a los modos, en un momento que toqué lo que no era. Si vamos a los modos, aquí los tenemos, y vamos a la primera figura, vemos que la primera figura acepta los modos A, E, A, I, que es el que tenemos ahorita, y el E, I, O. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos dejado con el orden que teníamos previamente? Cuando aquí yo le di vuelta, y lo puse de esta manera, el orden de la clasificación no hubiera sido A, I, sino sería I, A, I. Y si vamos a los modos, vemos que la figura 1 no acepta ese modo. La tercera y la cuarta. Solamente la tercera y la cuarta. Entonces la respuesta hubiera estado mala. De hecho, el análisis hubiera estado malo por motivo de que hicimos ese movimiento. Esa es la importancia de respetar en el orden que nos dan este silogismo. Y puede ser que te hubieran puesto primera figura A, I, I. O perdón, primera figura I, A, I. Pero ese modo no lo reconoce. No es el que buscamos. Es crucial respetar el orden, aunque le den vuelta para apreciar mejor la forma de la figura. Recuerden que al hacer la clasificación se respeta el orden de cada premisa y la conclusión. Bueno, la conclusión siempre va al final, entonces hace todo de las dos premisas. Por dicha, en las dos tareas que hemos tenido, igual han respetado, digamos, el orden de premisa mayor, premisa menor y conclusión, que sí se las pueden cambiar, pero por el momento no lo han, en las dos tareas no lo han cambiado. Sí, no, creo que no. La verdad no recuerdo exactamente las tareas. Pero es tal vez para simplemente complicarlo un poquito, poner una trampa. Pero con un poco de observación, ustedes ven que la pueden descubrir sin ningún problema. Yo es que me robé ese cuadrito que usted tiene ahí, me robé 4 imágenes más, donde están las 6 reglas, o más bien son 2, 4, 5 reglas. Son 5. Los modos, las figuras, todo me lo robé. De hecho, en los libros también aparece. En el libro, sí, yo agarré el libro y el cuadro del profesor, sí, yo lo agarré, pero le cambié, digamos, un poquito diferente. Pero igual ahí yo puse, digamos, si el término medio se distribuye, y en la figura colocaba
MP, SM y abajo primera. Digamos, es parecido, pero Ya. Lo sí es retocaron, basado a ese cuadro. lo Tengo que darle retocaron, ahí lo, tengo que reto- darle ahí los derechos de autor. lo retocaron, ningún problema. Yo se lo hago cuadro porque para mi Profe, parecer es un poquito más, sí, dime. entonces, en el ejemplo anterior, eh, eh, digamos, podemos decir que si el silogismo es válido. Es válido. Sí, vale. El silogismo es válido. O sea, si cumple todas las reglas, todas Bueno, las S, nada más, creo que no hemos hecho la distribución del medio, ¿no? Yo creo nada más. simplemente sí. Pero yo creo que sí está distribuido. Sí. Además que todo el término medio sabemos que tiene que estar distribuido sí o sí. Ya miramos, por cuestiones de práctica aquí yo lo acelero un poquito más y no lo analizo, pero sí, recuerden siempre que el término medio debe estar distribuido al menos en una premisa. Sí, está distribuido en todos. No, bueno, en anterior. Ya me lo cambió. Pero sí, hay una premisa distribuida. Okay. Sí, con solo una es listo. Con solo uno está listo. Igual como les dije, si es una premisa es negativa, conclusión negativa. Si una premisa es particular, conclusión particular. Eso si no me equivoco es la S4 o la S5. No estoy seguro, pero está entre la 4 y la 5. También hay que hablarle mucho ojo a S3. S3 tiene una trampilla por ahí. Sí. Sí, ese es el que yo No sé antes me si- pareció que, Si alguno lo han digamos, si descubierto, ese, no lo sé, pero es una trampilla por ahí. si el S3 para mí era, si decía algunos compositores, en la conclusión tiene que decir algunos compositores, digamos, si yo usaría como sujeto los compositores. Ahí no lo está usando, pero eso es lo que yo había entendido de la S3. Si decía todos los compositores, pero bueno, es que compositores estáis como el medio, entonces. Exacto. Ok, eso es muy parecido. De hecho, aquí creo que es muy parecido al anterior. Pero digamos, si cumple, ustedes lo revisan contra las S, incluso en el libro está, yo sé las 10 muy generalizadas, pero en el libro la van a encontrar muchísimo más, con mucho más contenido. Entonces van a ver incluso más, van a sacar muchas mejores conclusiones. Fíjate que aquí vamos, por el tiempo que tenemos, pues hago tal vez un resumen de lo más importante de cada una. Y aquí igual tenemos términos medios, sujetos y predicados. Músicos. Bueno, voy a poner únicamente canciones. Únicamente canciones. Y quedemos a la misma conclusión. Premisa mayor, premisa menor. Y nuestra conclusión en este caso. De hecho aquí es más fácil. Si vemos, con solo leer dónde está ubicado en este caso el término medio, vemos que ambas premisas inician con término medio. Perdón. Ambas premisas comienzan con término medio. Ya con solo eso nos ahorramos una parte de análisis, porque únicamente la tercera figura inicia con los términos medios. Es la única. Y también ya está ahí, se comprueba que también uno de los dos, de las dos premisas está distribuida. Exacto. Que es todo S, es P. Esa es la única que distribuye. La A. Correcto. Exacto. Pues, si ustedes ven, son análisis que ya, conforme ustedes conozcan cada uno de las S, van a poder en este caso quedaría de esta manera.
si lo hacemos en el orden como están los términos. Obviamente nosotros buscamos junto con nuestra premisa mayor. Y con solo eso ya llegamos a la figura, tercera figura. Es aquí cuando esta tabla nosotros nos ahorra no solamente ese tiempo, ya sabemos, si los dos términos, pero si las dos premisas comienzan con M, ya sabemos que es tercera figura. Si la figura o la posición comienza con primero el predicado, después el sujeto y después el término medio, ya podemos catalogarla como segunda figura, porque la segunda figura tiene en segunda parte, como lo ven ustedes aquí, el término medio. Entonces ya ahí podemos ir analizando. Si ustedes ven la primera figura, Eso es como la tabla, ¿verdad? Que están primero aquí, después allá, después las dos juntas, después las dos al final. Exactamente. Entonces, no es tan necesario tal vez tener el cuadro a la par si reconocen las diferencias de cada una. Y la clasificación creo que sería O, A, O. Ok, vamos a ver la clasificación. Tenemos algunos y lo tenemos negado. sería la O. Sería una O. Y ya sabemos que si la conclusión, si una premisa es particular o es negada, tiene que cumplirse también en lo que es la conclusión. La conclusión. Y bueno, todos, que es nuestra tercera figura, o A. Y vamos a los modos. Los modos los va a confirmar si lo hicimos bien. Y ustedes ven, tercera figura, tenemos A, A, I, A, I, A, I, E, A, O y O, A, O. Está bueno. Hicimos el análisis. Así nos damos cuenta también si tenemos un error en los modos. En cómo el modo va, con qué figura, con qué modo. No sé si de este ejemplo, de este silogismo, hubo algo que no les quedara claro. La clasificación. La clasificación. Exactamente de la clasificación, ¿qué es lo que no te queda claro? Dime. Según lo que nosotros definimos es OAO, ¿verdad? Sí. Decimos que es particular negativo. Voy a hacer esto en grande. Ahora sí, las tenemos las dos tablas juntas. Dime, ahora sí. Ok, en la primera dice que es clasificación O, Sí. ¿verdad? Dice particular negativo. Dice que algún S es P. Entonces, vamos a la primera oración, entonces. Ejecutemos la primera. Dice que algunos compositores no son músicos. Muy bien. Algún S es P. Es que a veces yo me confundo un poco porque en la conclusión, ¿verdad? Tenemos el sujeto y predicado. Y el sujeto en la conclusión es músicos. Sí. En la primera oración, el sujeto sigue siendo músicos, ¿no? ¿Verdad? Pues compositores. O ya me dice... Ok. No, en la segunda lo que tiene es el predicado, compañero. Te lo voy a poner tal vez de esta forma. Vamos a pasar estas S, MS, MPs aquí. A esa parte.
Recuerden, MS es para medio sujeto, MP es para medio predicado y SP para la conclusión. Si gustas, comenzamos a través de la conclusión. La conclusión nos dice que sujetos es músico y que no escriben canciones es nuestro predicado, o canciones es nuestro predicado, ¿cierto? Cierto. Ok. Entonces nos dice que es una SP, es una SP. Ok. Si vamos a la primera premisa, compositores, que lo tenemos acá, también lo tenemos en la segunda premisa. Y ese sería nuestro término medio, ¿cierto? Cierto. Entonces sería M en la primera. ¿Y músicos? ¿Qué habíamos hablado que era? Sujeto. Sujeto. Y después escriben en la segunda, tenemos igual. Primero el término medio. ¿Y luego qué tenemos? Predicado. Predicado. Que es MP. Lo que pasa aquí es que yo les pongo primero la premisa menor y luego la premisa mayor. Ok. Eso es lo que pasa. Pero en las tareas y en la mayoría de las cosas los va a encontrar premisa mayor arriba y premisa menor abajo. Ok, pero me estoy adelantando. Tenemos esta forma. Y llegamos a la conclusión que era la figura 3. Que la que tiene esa forma es la figura 3. Que aquí la tenemos. Tiene que cuando es premisa mayor, tiene que ir en MP. Aquí está en MP. Que la premisa menor tiene que ir en SM. Que tenemos en SM. Y que las conclusiones, como todas, son SP. Ahora llegamos a la clasificación. Cuando llegamos a la clasificación, tenemos lo siguiente. Ya tenemos que haber visto, o por lo menos estar conscientes, de qué cuantificadores trabaja en qué punto. Aquí tengo un cuantificador particular o existencial en su forma negativa, porque dice no son músicos, ¿cierto? Cierto. Entonces, si vamos al cuadro de clases, vemos que el primer particular que tenemos es afirmativo y nos dice algún hombre es mortal. No está negado, no puede ser una I. Pero el negativo, el particular negativo dice algún hombre no es mortal. Lo que pasa es que yo puse esto al revés. Pero si ves, algunos, aquí simplemente que está en plural, algunos, y no es o no son. Si habláramos de uno solo, sería algún compositor no es músico. Entonces lo clasificamos como una O. No solamente fíjense montones en expresión ejemplo. Ella la va a ayudar a entender mejor la premisa que nos van dando. Si ves la segunda premisa, dice todos los compositores escriben canciones. Es un todos positivo. Y si vamos a las clases, todos es universal. Y dice todos los hombres son mortales. Todos los compositores escriben canciones. Sigue siendo una premisa que está en términos de un cuantificador universal. No sé si hasta aquí lo has logrado entender. Sí, no, ahora sí. Muchas gracias. Y ya es la segunda, la tercera, ya la conclusión. Vemos que simplemente es una repetición de la otra para que se cumpla todas las reglas del silogismo. Todas las reglas del silogismo. Entonces, lo que
pueden hacer bastante, además de es guiarse mucho por este cuadro y dice que expresión ejemplo para poder cifrar con cuál con cuál forma están trabajando, perdón, con cuál clase están trabajando. Si ustedes ven, cuando es universal negativo usa el ningún y lo demás en positivo. Pues no le va a aparecer un ningún compositor, no es, porque al final sería una doble negación y terminaría siendo una afirmación. Pero eso no lo van a ver muy seguido en este tipo de cosas, van a ser directas. No sé, alguien que tenga otra duda acerca de esta parte del silogismo. O de las preguntas anteriores, que tal vez algo que no les haya quedado claro en que les puedo ayudar. Me dicen. Tal vez si les ayuda un poco, por lo menos a orientarse, pueden hacer un cuadro como esto para saber cuándo está distribuido y cuándo no está distribuido. Tal vez ya que lo ponen cuantificador, pueden toda la expresión y pueden tener. A veces hago igual. Ese cuando está, digamos así, y hay, pero digamos no es de cuantificadores, sino el de proposiciones normales. Igual yo hago un cuadrito así y pongo los conectores. Digamos, voy haciendo el P y voy armando así el cuadrito. Exacto. También se puede hacer así. No hay ningún problema. Ustedes me dicen si hay alguna otra duda. Si no hay más dudas, esto sería por el día de hoy. Más que todo esto es los últimos temas que no hemos repasado tanto para la segunda tarea. Seguro que la otra semana ya vemos tema 3, ¿verdad? Y 4. ¿O todavía no? Posiblemente sí. Voy a ver cómo está el programa y posiblemente entremos a tema nuevo. Sí, tendrá que nada más sentarme y observar bien cómo está la orientación académica. Pues, lo que es de mi parte con respecto a esta sesión y el tema 2 son cuantificadores, silogismos. Les agradezco montones el haber compartido con nosotros hoy. Espero que cada uno de estos temas les haya ayudado a aclarar dudas, a poder seguir con esa tarea número 2 que tienen, si no me equivoco. Y si están viendo la grabación, igual les deseo muchos éxitos y que les vaya muy bien en esas tareas que están por venir.